Así. Buenos días, chicos. Bien, ya hemos avanzado bastante. Estamos en la tercera unidad de las cuatro. Una de la unidad más larga, vamos a ver los tipos de corrosión, si son macros, son micros, son uniformes, son localizadas. Vamos a conocer lo que son diagramas de Purbex, o ver la inclinación Stafford y cómo prevenir la corrosión. Consulta, ¿ustedes habían escuchado anteriormente de diagramas de Purbex? Al menos ¿O yo eso es no, todo nuevo? ¿Ah? que yo no. No. Bueno, este es el PowerPoint de toda la unidad. Como nosotros podemos saber, existen distintas causas para la corrosión, que pueden ser, pueden pertenecer a la corrosión uniforme, donde todo, todo en la superficie se corroe uniformemente a la misma velocidad y no una más alta que la otra, la cual es muy difícil, ya que siempre... Yo pensé que la Angélica ya se había conectado, no. Eh, ya que en toda la superficie es difícil, siempre hay alguna grieta, algo que se corroa más rápido que el resto del metal, ¿ya? Por eso está la corrosión localizada, que puede ser macroscópica o microscópica, ¿ya? Y nosotros vamos a poder distinguir cuál es cuál y vamos a conocer todos los tipos de corrosiones y cómo prevenirlas. Nosotros tenemos el término grande, que nuestro curso, corrosión, ¿ya? Y tenemos primeramente, la terminología más grande es corrosión uniforme, como expliqué, que se corroa todo uniformemente en la superficie, que no haya una parte más corroída que la otra, que no haya un lugar localizado donde esté la corrosión, sino que sea en todo el metal, ¿ya? También está, como expliqué anteriormente, la corrosión localizada y en este nosotros podemos encontrar macroscópica y corrosión localizada microscópica. ¿A qué me refiero a este? En la macroscópica nosotros vamos a poder verlo a simple vista, no hay problema de decir qué corrosión es. En cambio, con la microscópica nosotros tendríamos que tener la ayuda de una tecnología que nos pueda ver a nivel micro, la, como el SEM, Scanning Electron Microscopy, ¿ya? Y así poder distinguir bien qué tipo de corrosión es. En la macroscópica tenemos la galvánica, la de erosión, la de roce, la de grieta, la de picadura, exfoliación y lixiviación selectiva. En la lixiviación selectiva, esta es una corrosión que generalmente uno la provoca. ¿Por qué? Porque yo quiero que un elemento se corroa y el otro se mantenga. Como te expliqué anteriormente, existe el electrodo de sacrificio. Posteriormente, en este curso vamos a ver con más detalles cuáles son y cuáles son algunas prevenciones. Las microscópicas son más pequeñas, la cinta irregular, la baja tensión y por fatiga. ¿Ya? ¿Hasta el momento alguna duda? ¿Está todo bien? ¿Entiende? Ninguna duda. En la corrosión uniforme es la más benigna, es decir, que es la que provoca menos daño. Porque uno la puede apreciar a simple vista y puede simplemente lijar, cambiar el material, colocar una capa protectora, ¿ya? Este es un ejemplo visual de una corrosión uniforme, ¿ven? Todo está corroído uniformemente sobre la superficie. Y acá nosotros también podemos ver que existe esta corrosión
en las costas. Nosotros pues, vivimos en una ciudad costera, que tiene un puerto. Yo creo que más de alguna vez han visto esto frente al mar, ya que como expliqué alguna vez, uno de los elementos más corrosivos es el cloruro a los metales. Y el cloruro está presente altamente en el agua de mar, en el agua salada, entre comillas, que tiene grandes cantidades de cloruro de sodio, ya, entre otras cosas, ya. Y esto también se debe ver a impurezas, algunas cosas que tenga en la superficie, ya. Y también se puede determinar su vida útil. También se puede clasificar en tres categorías de corrosión. Cuando se corroe menos de 1,15, no, 0,15 milímetros por año, los metales en el medio dado, esta categoría, son muy resistentes a la corrosión. Es decir, si se corroe menos de 0,15 milímetros, eh, es un metal excelente para la corrosión uniforme. Entre 0,15 y 1,5 milímetros al año, estas son, se utilizan más para cañerías, para estanques, ¿ya? También son resistentes a la corrosión, pero no tanto. Y por último, si se corroe más de 1,5 milímetros al año, es decir, que no son resistentes, es decir, que este material se va a corroer y va a quedar ya todo corroído y destruido. ¿Qué va a pasar con esto? Que en las dos primeras categorías nosotros vamos a poder utilizar este metal para una construcción, para cañerías, para el ejemplo que vimos en el lote marino, pero si se corre más de 1,5 milímetros por año, no es resistente, es un metal que no se debe trabajar, ¿ya? Es un metal no deseado, ¿ya? Pero ¿cómo preveemos la corrosión uniforme? Seleccionando un material adecuado al medio, es decir, nosotros tenemos que ver qué tipo de metal, qué tipo de acero, qué, qué tipo de aleación me sirve para ocupar en dicho lugar. Es decir, que tenemos que tener un alto conocimiento de materiales y del medio ambiente. Como vieron en una clase pasada, si hay una gran cantidad de CO2 que se emana a la atmósfera, estamos viviendo cerca de una planta que emana este tipo de gases, nosotros no podemos tener una reja de hierro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el hierro reacciona y el CO2 reacciona con el agua, forma ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico reacciona con el hierro, y si hay una bacteria, esta bacteria vuelve y empieza a dañar aún más el metal. Es decir, que se corroe muy rápidamente. También, por ejemplo, hay que ver costos y beneficios. También se puede usar un recubrimiento, una pintura protectora, ¿ya? Usar inhibidores apropiados o usar una protección catódica. Es decir, colocar un metal para que este se reduzca, ¿ya? Acá nosotros podemos ver la corrosión localizada en un gran ejemplo, en grandes rasgos, donde podemos ver que no está corroído 100% sobre la superficie. Simplemente podemos ver que una parte de la superficie está más dañada, más corroída que otra, que aquí por ejemplo no está corroída, pero aquí está altamente corroída y acá está en menor cantidad. ¿Ya? Esto podemos verlo a nivel micro y a nivel macroscópico. ¿Ya? Perfecto. Ahora nosotros
podemos ver, como expliqué anteriormente, nosotros podemos verlo a nivel micro y a nivel macroscópico. A nivel macroscópico lo podemos ver en tornillos, en algunas botas, ya de trabajo, cuando ustedes vayan a trabajar, por ejemplo, a una minera o alguna industria. Y a nivel microscópico, nosotros vamos a ver con más detalle, con un SEM, por ejemplo, la figura. Primeramente, vamos a hablar de las macroscópicas. Son las que más son visualmente detectables a simple vista. ¿Ya? Como expliqué anteriormente, la macroscópica es la galvánica, la de erosión, la roce, grieta, picadura, exfoliación y lisivación selectiva. Pero, ¿qué es corrosión galvánica? Este tipo de corrosión resulta de la corriente generada cuando se encuentran dos metales en contacto, es decir, cuando tenemos una lesión, los cuales se exponen a una solución corrosiva o en atmósferas húmedas. O sea, ya vimos que en presencia de agua, algunos metales se oxidan y provoca la corrosión. Uno de los metales más activos y el otro, por lo tanto, se corroe con mayor rapidez. Nosotros vamos a ver que la aleación se mantiene, el electrodo de sacrificio se corroe y nuestro metal de interés para que no se corroa se mantiene bien. Se encuentra aislado, por lo tanto, el metal más noble decrece. La corrosión galvánica también depende de la diferencia potencial que existe entre los dos metales. Como nosotros vimos anteriormente, se puede ver como el ejemplo de la pila de Daniels. Se puede ver que se puede recubrir cobre con zinc y vamos a poder ver que se va a corroer. Vamos a ver que el zinc se vuelve zinc más 2 y el cobre prefiere estar en cobre 0. También la corriente de la corrosión sobre el metal actúa de forma anódica, es decir, de forma de oxidación. Siempre será la misma, no así la de corrosión, que actúa de forma catódica y dependerá de la difusión del oxígeno. Es decir, que si tenemos más oxígeno en la superficie, favorecerá la oxidación. O, por ejemplo, si tenemos más agua aireada, con más oxígeno, esto provocará que se oxide más rápido el metal. También el potencial de la aleación, complicadamente, también se puede proteger con ciertas películas de óxido de este metal, que va a ser una capa pasiva, donde en la superficie del metal estará esta parte oxidada que protegerá de cierta forma que no se siga oxidando en el interior. Ya. Pero, ¿de qué depende la magnitud de esta corrosión galvánica? De la naturaleza del par galvánico, es decir, depende de qué metales esté hecho esta lesión. Nosotros tenemos que observar y elegir bien los metales. De la naturaleza del medio. Por ejemplo, en la dupla zinc-acero, la corrosión del zinc aumenta si el electrolito aumenta la concentración. Si tenemos cloruros, sulfatos, depende de cuál de estos sea la sal presente en el medio para que se corroa con mayor rapidez. ¿Ya? Nosotros podemos ver la sal más dañina es sulfato de magnesio, después sigue cloruro de sodio, que es la más común, y sulfato de sodio. La distancia también del punto de unión de la corrosión, es decir, tenemos que tener un espacio entre el electrodo de sacrificio y el electrodo que nosotros queremos mantener, nuestro metal de elección para que se mantenga la cañería o lo que queramos almacenar. ¿Ya? Tenemos que promover que exista una alta resistencia eléctrica, es decir, que el flujo de corriente
sea lo más difícil posible para que no haya una circulación de electrones tan rápida y evitar esta corrosión. O si la resistencia es menor, va a originar que las corrosiones sean mucho más rápidas. También depende del aumento de temperatura. Nosotros podemos ver que en el desierto, y ¿alguien ha ido a Humberstone, por Sí, ejemplo? ¿Ustedes han visto que está mucho más corroído que en la ciudad, esa industria? ¿Y ya fue obsoleta? ¿Hay muchas cosas oxidadas allá? Eso depende también de la temperatura que haya en el ambiente, ¿ya? Entre una mayor temperatura, mayor corrosión hay. También está el efecto atmosférico, pero si se mantienen las mismas condiciones, tanto en un lugar que en otro, la temperatura también aumentará. La corrosión también aumentará, ¿ya? También, como expliqué, eh, el potencial generado en esta pila galvánica dependerá de la corrosión. Si el potencial se ve afectado con el tiempo, se ve disminuido, la corrosión se verá disminuida. También tenemos que ver la relación entre el área del cátodo y el área del ánodo. Aquí tenemos un ejemplo de una pequeña aleación, de un electrosacrificio, donde podemos ver que el área del cátodo, del ánodo, está toda oxidada y el cátodo se mantiene estable, sin corrosión. ¿Ya? Ahí podemos ver que también depende de las cosas ahí, que deben ser. Pero acá también nosotros tenemos que pensar cómo voy a prevenir ese tipo de corrosión. Nosotros podemos ver cómo podemos evitar el, en lo posible el uso de materiales diferentes. Evitar que sean dos materiales diferentes, es decir, que sea un par para siempre. Evitar una relación de áreas desfavorables, es decir, que una no sea mucho más grande que lo otro. Por ejemplo, que el ánodo sea, sea pequeño y el cátodo sea grande. ¿Por qué? Porque se va a oxidar mucho más rápido y va a ser contraproducente tener un ánodo muy pequeño, que se va a oxidar nuestro metal de interés. Aislar eléctricamente un metal del otro, cuando se utilizan materiales diferentes. Lo mismo, y si no tienen ningún contacto eléctrico, nosotros tenemos que promover que haya una resistencia eléctrica, pero no evitar. ¿Por qué? Porque si no, los dos metales van a reaccionar con el medio de forma independiente. Nosotros necesitamos este par de electrodos, este par de metales, para evitar la corrosión de uno. ¿Ya? Pero si se mantienen aislados eléctricamente, ya este par de electrodos ya no sirve para nada. ¿Ya? Siempre hay que proteger el cátodo y el ánodo en qué parte están unidas y su revestimiento y evitar su contacto directo. Seleccionar pares galvánicos que estén muy cerca de la serie galvánica, ¿ya? Es decir, que no podemos ver eh, un par de metales que estén muy aproximados, tenemos que ver que tenga un potencial un poco más alejado, ¿ya? Evitar donde las combinaciones donde el metal más activo tenga menor área que el menos activo, es decir, que siempre el electrodo con más, más, más inactivo tiene que estar en mayor proporción para evitar la corrosión de nuestro metal más activo. ¿Por qué? Porque si nuestro metal más activo
es el que queremos tener de sacrificio, ¿ya? Y si está en menor área, ya no va a cumplir su función. Colocar un tercer metal de contacto entre ambos. Esto puede ser bueno o puede ser malo. Nosotros tenemos que ver bien y elegir bien si tomamos un tercer metal. ¿Por qué? Porque este metal puede ser contraproducente a nuestra lesión. ¿Ya? Aplicación cuidadosa de recubrimientos, y no pintar el, el menos noble, simplemente pintar o ayudar al metal más noble. En el caso de ser posible, adicionar inhibidores apropiados para evitar la reducción, la oxidación, es decir, evitar estos efectos de oxidación. Pero nosotros, ¿qué factor importante tenemos que ver para nosotros adicionar estos inhibidores? Ver el tema económico, si es prudente, si es imprudente, si es económicamente viable, si es... Para eso nosotros necesitamos saber los tipos de inhibidores y el costo de ellos, para elegir el mejor en materia de costo-beneficio. En caso de ser posible, también se recomienda instalación de pequeñas secciones de material menos noble y de un espesor apreciable, es decir, que sea un poco más grueso este este electrodo de sacrificio. Nosotros podemos ver este tipo de electrodo de sacrificio en nuestras pilas comerciales, las comunes, ¿ya? Donde se usa una protección catódica sobre la superficie, ¿ya? Y que está unida al ánodo. Es por eso que a veces nosotros podemos ver que nuestra pila se oxidó por algún efecto contrario, pero se mantiene por mucho tiempo, ya que posee un electrodo de sacrificio para evitar la corrosión de la pila en sí. ¿O ustedes nunca han visto una pila que ya esté totalmente corroída? Como en la parte de los lados, Sí. Y es porque donde hay no hay un... plástico. ¿Ah? Donde no hay plástico. Sí. Esto porque hay una película protectora sobre el metal, también hay un electrosacrificio, ¿ya? Y las alcalinas. Acá nosotros podemos hacer la elección de nuestro par de metales, lo más, eh, una tabla bien general para nosotros elegir cuál metal escoger. Nosotros podemos ver que el metal más noble para los catódicos, es decir, para la reducción, es decir, que cuesta más que se oxide, es platino. El platino, ¿cuál es el problema que tiene? Que es muy caro. El oro, ¿para qué decirlo? En estos tiempos se incrementó su valor. Aproximadamente ya se duplicó el valor del oro a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, ninguno de estos dos primeros metales son buenos económicamente hablando. ¿Ya? De ahí tenemos el titanio, tampoco, la plata tampoco. Pero ahí podemos ver uno que está bueno, que es el grafito. Este grafito también lo podemos ver en nuestras pilas comerciales, ¿ya? Pero lo malo es que se corroe muy fácilmente por roce, ¿ya? Nosotros acá vemos una sola variable, pero tenemos que tener en consideración todas, ¿ya? Por ejemplo, yo en un ejercicio le puedo decir, si tengo níquel pasivo, ¿cuál será el electrodo de sacrificio que ustedes me recomiendan? ¿Ustedes lo pueden elegir acá en relación de costo-beneficio?
Si yo tengo níquel pasivo en el cátodo, Acero ¿cuál se- inoxidable. ya, pero ¿por qué? ¿Cuál acero inoxidable? El 400. Ya, pero ¿es más barato o es más caro? Y nosotros podemos ver que es nuestro ánodo más activo que el 300. No sé cuál sería más barato entre los aceros inoxidables. Por ejemplo, eso tendrían que buscar. Si yo les mandara, tendrían que justificarme con precio, con todo. ¿Ya? Después de la corrosión galvánica podemos ver la corrosión por erosión. Yo- que ya se habló así a grandes rasgos, que es por el desgaste de la erosión, entendiendo como un daño provocado por pequeñas partículas que se ven, que se ven en flujo constante por el viento del aire, que afecta equipos como turbinas, bombas, tubería, eh, entre otros, los cuales pueden estar presentes a cambios bruscos de presión, provocando estos efectos de erosión en superficies sólidas, de que nosotros podemos sentir como ruido de repente en nuestro aire acondicionado, en nuestro ventilador, y podemos ver que se pierde la eficiencia de este material, en especial en ciudades como Antofagasta, que tenemos mucho polvo por el cerro, ¿ya? Y que finalmente causa enormes gastos de reparación. Nosotros tenemos que ver que esta problemática es muy grande, en especial para nuestra zona, macrozona norte, ¿ya? Porque se tienen que reemplazar piezas, se tiene que hacer harta mantención, se tiene que ver, se disminuye su vida útil, se acelera la corrosión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Actualmente existen recubrimientos duros como los nitruros basados en metal, es decir, que los nitruros son usados como protección mediante técnicas de deposición física, vapor, sobre diversos sustratos, acero, por ejemplo, eh, níquel, aleaciones cromo-hierro, etcétera, etcétera. O- Lo que se está convirtiendo en una gran solución para estas problemáticas de ingeniería y debido a su inercia química. Acá podemos ver una figura de corrosión por erosión donde la erosión ha dañado estos equipos. Factores que afectan a esta corrosión por erosión. La naturaleza del pretratamiento de la capa, es decir, que si no hay ningún tratamiento en la superficie del metal, tiene una mayor, más alta posibilidad de que se corroba por erosión. Y si está este pretratamiento en la superficie, si hay un inhibidor, una placa protectora, ver eh, que sea, cómo se afecta con la naturaleza. Y velocidad y naturaleza de fluido, es decir, que el fluido que generalmente son partículas de tierra, ver cuál es su espesor, si forma alguna capa dura sobre la superficie. Por ejemplo, uno de los mayores problemas para nosotros obtener energía solar en el interior de la región es que se forma, al chocar tantas veces este polvo, se empieza a formar como una pequeña costra, que empieza a dañar estos, estas placas solares. Y nosotros tenemos que tener en cuenta eso.
y también la turbulencia e impacto del fluido o del material particulado sobre la superficie. ¿Ya? Acá podemos ver un ejemplo cómo va el flujo del aire y el material particulado. Acá podemos ver cuando está el metal aquí se empieza a corroer porque se empieza a acumular el material particulado. ¿Lo pueden ver? Niñas, niños, Sí. ahí, Sí. ya. Acá también se puede ver, en otro ejemplo, cuando se empieza a depositar acá, se empieza a corroer acá el material por la exposición de este material particulado. Y acá cuando estemos en una cañería, en algún lugar donde fluya aire acondicionado, por ejemplo, entra el aire y el material se empieza a acumular y empieza a corroer esta superficie. Por lo tanto, pierde eficiencia. Y acá está una imagen de los daños que puede causar la corrosión por erosión. Ven que ya dejó un hoyo de tamaño considerable y otros pequeños defectos de corrosión. ¿Ya? Y este es simplemente una corrosión localizada. ¿Cómo nosotros podemos prevenir que exista esta corrosión por erosión? Las medidas preventivas para la corrosión son elección de materiales más resistentes, como siempre, como han visto en la anterior y en esta. Lo importante, lo más importante es la elección de los materiales, la elección de nuestros metales, para ver que sean resistentes, que no se corroan galvánicamente, etcétera, etcétera. Y colocar un diseño no como los anteriores, cosa de que evitan la corrosión. También el sistema de cañería, la corrosión por erosión puede ser reducida aumentando el diámetro de la cañería, la cual disminuye la velocidad y el flujo laminar, ¿ya? Aumentando en lo posible los ángulos de codos, es decir, que ya no sea un ángulo, como vieron anteriormente, un ángulo de 90 grados, que tiene mucho daño con la corrosión. Un ángulo eh, menos brusco es mejor y hace que disminuyan los, eh, los efectos de choque, que no haya desplazamiento. También una sobredimensión de los materiales, es decir, que tenemos que ver que el material sea el adecuado, que no sea tan grande en la cañería, sino sea un tamaño grande que evite la corrosión para que sea económicamente viable. Y la variación del diseño en equipos de zonas de fluidos con el objeto de eliminar obstrucciones, que sea un diseño donde no se empiece a acumular este material por ninguna parte. Y orientación de las cañerías de entrada al centro de estanques en lugar de las paredes, con terminaciones de plástico fácilmente removibles, es decir, que haya una forma más fácil de remover estas. Y las medidas también tenemos que se puede alterar el medio como eh, quitando el aire del lugar, quitando el aire del agua que fluye, agregar inhibidores con métodos más efectivos, pero son poco económicos, por lo tanto uno le hace un poco el quite. Sedimentación o filtración para evitar que
existan sólidos suspendidos, lo cual produce un aumento de temperatura, mayor cantidad de roces efectivos, ¿ya? Y recubrimientos y una protección catódica. Niñas y Fabián, ¿han entendido hasta el momento? ¿O mucha información por ahora? ¿Tienen alguna duda, consulta? ¿Me quieren hacer? No, profe. ¿No? Sí se entendió todo. Ninguna Perfecto. duda. ¿Han tenido problemas con los vídeos? No, no ninguna. Ya. Recuerden que mañana vamos a tener clase recuperativa. ¿De acuerdo? Ahora, A las 4:15. Bloque E. ¿O no se acuerdan? ¿O ya. No me acuerdo. alguno tiene problemas? No, no, ningún problema. Montserrat, Fabián, Natalie, Tamara, ¿algún problema alguno? No, profe. No, profe. No, ninguno. Perfecto. Todavía seguimos, eso sí, en la parte de contenido así bruto. Ya finalizando esta unidad, vamos Profe, a... ¿Sí? dijo que era a las 4:15. ¿Sí? El bloque Creo que teníamos una clase más larga con los niños. No estoy segura. Fabián. Era más larga la clase, ¿o no? La de control de calidad. Mañana. Sí, pero no sé qué tan larga. ¿Hubo una Mm, consulta? ¿Es más larga todas las semanas o solamente por esta semana? Creo que va a ser por esta semana. Entonces, para que no tengan ningún problema, en vez de clases este viernes, tenemos clase el otro viernes. Bueno, ¿Les sería parece? mejor en caso de que nos extendamos con la profe. Ya, mejor. Angélica, Montserrat, Tamara, ¿alguna objeción? No, yo no tengo ningún problema con el horario. Yo tampoco. No, pero de que se corra para el otro viernes. No, tampoco tengo problema. Perfecto. Bien. Ahora nosotros podemos ver que también para la corrosión por erosión tenemos una subárea, que es la corrosión por cavitación, que es una forma particular de corrosión por erosión. La cavitación es causada por la forma y posterior ruptura de burbujas de vapor contra la superficie, es decir, que empieza a ser un pequeño ducto. Bueno, el metal conjunto a una corrosión electroquímica. Tipos de corrosión electroquímica, química, electroquímica, los vamos a ver posteriormente cuando veamos los diagramas de Purbex. ¿Ya? A este fenómeno se le denomina también erosión cavacitación. Este tipo de corrosión se presenta en las hélices de barcos, aletas de turbinas de vapor, bombas hidráulicas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todo en el cual fluya líquidos a alta velocidad, ¿ya? En donde el flujo hidrodinámico origina una baja de presión y se forma esta pequeña burbuja que causa daño. Acá tenemos un ejemplo gráfico donde esta turbina empieza a moverse y genera burbujas en donde está la orientación de, de la aleta del barco. Y como hay burbujas, comienza a haber esta colisión y comienza a provocar hoyos y comienza a provocar una superficie más rugosa. ¿Ya?
Se ha observado que la cavitación en materiales no metálicos, en los cuales no es posible una reacción química. Por ejemplo, el plástico. Solamente hay una electroquímica. Se ha calculado que la presión que puede producir las burbujas está al orden de 40 kilogramos por milímetro cuadrado, lo cual indica que el metal que se encuentra sometido a esto recibe una acción severa de impactos consecutivos y empieza a destruir esta letra, ¿ya? Con el ruido y golpeteo. Acá está la forma de la cavitación. Tenemos el metal, la película protectora, y acá está la burbuja, donde hay un choque primero en la superficie. ¡Pah! Choca. Y hay un movimiento en la película protectora. Llega la segunda, ¡pah! Deja desprotegido el metal, ¿cierto? Y nos deja pequeños hoyos por corrosión por cavitación. ¿Ya? Nosotros, ¿cómo podemos prevenir? Esto es mejorando el diseño y disminuir las diferencias de presiones hidrodinámicas para así evitar que la presión de flujo de vapor afecte a nuestra aleta de nuestro instrumento, vehículo, ¿ya? Hacer superficies más lisas, con tal de que estas burbujas no choquen directamente, sino que resbalen sobre la superficie, ¿ya? Y disminuir el número de sitios donde se formen burbujas. El empleo de materiales más fuertes y resistentes a la corrosión y un recubrimiento con materiales más resistentes. Ya chicos, como esto se va a demorar un poco más, vamos a dejar la clase hasta acá. Nos vemos mañana. Que diga el lunes. ¿Ya? Ya. Ujú. Así que tengan buen fin de semana. Ya, profe, gracias. Ya, Chao, profe. chao. 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 Profe.